Celia Cruz, la legendaria reina de la salsa, una voz que conquistó corazones y conquistó el mundo con su energía y su talento. Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Pero, ¿alguna vez te preguntaste qué hay detrás de esa sonrisa inigualable? ¡Azúcar! Hoy te llevaré a un recorrido por aspectos poco conocidos de su vida y carrera que quizás nunca escuchaste. Prepárate para descubrir a la verdadera Celia Cruz. Mucho se habla de sus éxitos, pero poco de los obstáculos que enfrentó en sus primeros años. Celia Cruz nació en La Habana en 1925, en una familia humilde. Desde joven su madre le enseñó el valor del trabajo duro y la perseverancia. Pero, ¿sabías que originalmente quería ser profesora? La pasión por la música la llevó por otro camino. Antes de la fama, Celia enfrentó prejuicios de género y racismo. La música tradicional cubana no siempre la recibía con los brazos abiertos. No sé qué tiene tu voz, que fascina. Pero ella nunca se rindió. La historia no siempre cuenta estos pequeños grandes obstáculos que forjaron su carácter. Un hecho poco conocido es su vínculo con el mundo del rock y el pop. Celia Cruz fue amiga cercana de Elvis Presley. Se conocieron en Hollywood y, según algunos testimonios, intercambiaron talentos y consejos. Aunque provenían de géneros muy diferentes, compartían una pasión por romper barreras y explorar sonidos nuevos. Ay, castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Tanto con Celia, aunque usted me ve. Esta amistad refleja su carácter abierto y su deseo de trascender géneros y fronteras. Avance, practique el amor, defiende al humano. Algo que pocos se atreven a hacer en su época. La rumba me está llamando. Bongo, 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 dile que ya voy. ¿Sabías que Celia Cruz no nació con el apellido Cruz? Su apellido original era de su padre, pero cambió su estatus social cuando su familia emigró. Además, en Cuba, en sus primeros años en la radio, usó diferentes nombres, antes de consolidarse como Celia Cruz, un símbolo de identidad y resistencia. ¡Azúcar! Y hay algo todavía más profundo. La palabra Celia, en su familia, simbolizaba fortaleza. Y su apellido Cruz se convirtió en su marca de lucha y fe en tiempos difíciles. Hace unos años salí colorado de mi tierrita dorada. Colorado. Su exilio en 1960 fue un momento decisivo. Celia dejó su patria en medio de una revolución y una censura que buscaba silenciar su música y sus ideas. Súbelo, Pedro, que súbelo, 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 súbelo. Pero, ¿sabías que en su emigración enfrentó también censura en algunos países donde actuaba? A pesar de ello, nunca dejó de luchar por su cultura y su identidad. Hace unos años salí colorado de mi tierrita dorada. Y su exilio no solo fue una pérdida, sino también una victoria. Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos contaminan. Desde el extranjero convirtió su dolor en salsa. Y todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida Es una herramienta de resistencia y libertad. Y si piensas que su historia termina en el escenario, te equivocas. Celia Cruz
fue también una activista y un ejemplo de lucha contra el racismo, la desigualdad y por la lucha de la cultura hispana. Su figura trasciende la música, inspirando a generaciones a luchar por sus sueños con alegría y perseverancia. Se la están pasando bien, ¿verdad? Yo me la estoy pasando mejor. Su legado no solo vive en sus canciones, sino en la fuerza que transmite su historia y su ejemplo de resiliencia. Ahí se verá y yo le vi la cara, yo me voy para allá afuera. Yo me vi. Porque Celia Cruz no fue solo una cantante, fue un símbolo de esperanza, lucha y pasión. Que la vida es un carnaval, y más fue yo vivir cantando. Su verdad va mucho más allá de los escenarios. Yo me llamo Celia Cruz, Celia Cruz. Y su vida nos invita a recordar que la verdadera grandeza está en seguir luchando siempre. Anteriormente te hablé de otra grande de la música cubana, La Lupe, cantante que también estuvo vinculada a Celia Cruz. En el video que te propongo sabrás el por qué le decían a La Lupe la voz indomable de Cuba. Te lo recomiendo ahora. Gracias por acompañarme en esta historia. Y no olvides suscribirte para más historias inspiradoras. ¡Azúcar! Yo sé que siempre viviré, porque ahí queda mi sitio. Espero que nadie me lo sepa. Azúcar. Mi voz puede volar